Muy buenas tardes, queridos alumnos del tercer año. ¿Cómo están? Hola, ¿me escuchan? Hola. Te escuchaba. Claro, todo bien. Muy bien. Está bien. Por este medio damos inicio a la clase de hoy referente a microcontroladores como continuidad de la clase anterior sobre CPU. Muy bien, entonces ya está cargado en la plataforma la presentación del día de hoy. También con materiales de referencias. Y luego pasaremos a este sector que es sobre compuertas lógicas, que es la manera en que un microcontrolador y por ende el CPU funciona en cuanto a toma de decisiones. Muy bien, para eso entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Compartir mi pantalla con ustedes. Voy a poner esto a un lado. Y quiero saber si están logrando ver mi presentación. Sí, se ve. Ok. Voy a encender mi cámara. Muy bien. Tengo un mensajito acá. Bueno. Ok, entonces, ya la clase pasada estábamos viendo que CPU es la unidad central de procesamiento, que es un gran microprocesador y está compuesto de unidades esenciales, los cuales son estos: unidad de control. Profe, se fue mi internet. Ok. Ya, ¿Está lento? ya. Ah, ok, muy bien. Bueno, organización básica de la computadora, o del CPU en este caso, compuesto por unidades, 5 unidades, los cuales son unidad aritmética lógica, ALU, que se encarga de tomar decisiones booleanas, o sea, sí o no, sí o no, sí o no. Hace todos los cálculos logarítmicos, aritméticos, es el compilador y quienes ejecutan las instrucciones. Después está la unidad de memoria. La unidad de memoria dentro del microprocesador ayuda a procesar. Cuanto más memorias tenga un procesador, estamos hablando de memoria caché, una memoria auxiliar, más instrucciones va a poder recibir para después procesarlo en ALU. Unidad de control es quien toma las decisiones, es el coordinador, digamos, de todo el trabajo del CPU, quien controla lo que entra y lo que sale. Unidad de entrada de comandos, y salida es la salida de los procesos. Entonces, esos son los componentes del CPU. Visto de otra manera, también actúa por medio de una memoria interna y también actúa en conjunto con la memoria RAM, que la memoria RAM es la memoria que nosotros conocemos, que se le inserta también a la placa madre y ayuda al procesador a hacer su trabajo. Cuanto más memorias tenga una computadora, ejemplo, compramos hoy en día una notebook, ya viene con 16 gigas. Y si se tiene la posibilidad de comprar uno con 32 gigas, entonces más rápido todavía va a ser. ¿Diga? Hola. No escucho nada y no puedo ver tampoco tu pantalla. Ah, ¿es por tu internet? Voy a tratar de... Sí.
Bueno, no te preocupes que terminando esta presentación yo lo voy a subir a la plataforma y lo puedes repasar un ratito. Ok. Bueno, entonces la memoria RAM y la memoria ROM hacen el mismo trabajo, que es recibir instrucciones mediante buses y retener esa información. La memoria RAM es memoria de acceso aleatoria, o sea que no guarda fijamente, sino que por un tiempo determinado guarda la información para que otra información ocupe su lugar enseguida. Y la memoria ROM, sí, a diferencia de la RAM, guarda instrucciones. Entonces, ambos pueden tener entradas y ambos pueden tener salidas. Se tienen también en la unidad de control cronómetros que se llama temporizador también, lo que permite que se controle la velocidad de los procesos. Entonces, todos estos procesos corren o tienen flujos dentro de la computadora gracias a estas líneas que se ve por detrás, estas líneas azules, las cuales existen tres tipos: bus de datos, bus de dirección y bus de control. Como les había dicho, la placa madre es como el cuerpo y el CPU es como el cerebro. Y memoria RAM es un interconector entre la placa y CPU. O sea que fluye información de placa madre a través del chipset y esa información, esas órdenes pasan por la memoria RAM al CPU y a través de estos caminitos que son buses. Se tienen los buses de datos, de control y de dirección. Cada uno hace trabajos específicos. Ejemplo acá, podemos ver que por buses de direcciones salen flujos que van a ciertas partes, a la RAM, a la ROM. También los buses de datos también. Y los buses de control en conjunto saliendo del CPU permite que finalmente se tengan procesos ejecutados. Entonces, yendo bien a lo profundo, por ejemplo, el bus de control lleva tensión, lleva voltaje, lleva frecuencia. Se utiliza un equipo llamado osciloscopio para medir la frecuencia de trabajo, de transmisión de los datos. Se usa un multitester para ver el voltaje que está generando. El bus de datos es la misma cosa que pasar información de un pendrive a una computadora. Por ahí es donde los datos, los archivos son intercambiados. Bus de direcciones llevan, como su nombre lo dice, direcciones. Si, ejemplo, hay problemas en Windows, siempre la pantalla azul, antes daba mucho, ahora no da tanto con estos Windows 10, pero siempre tenía una dirección del error y eso es la dirección del proceso guardado en memoria. Entonces, hablando de memoria, se tienen los tipos de memoria, que en los tipos de memoria RAM, ya muchos los conocemos que van a la computadora, que son parecidos a estos, donde existen varios tipos y hoy en día utilizados las DDR ya 4 y 5. Y también existen otros tipos de memoria RAM. Estos, por ejemplo, son para componentes pequeños, para celulares, por ejemplo. Este es la memoria RAM de un teléfono celular. Y esto es de computadora. Y para ello existen las SRAM y DRAM. Las SRAM es sincrónico, ¿verdad? Su sigla significa Synchronous Ratios Aleatory Memory. O sea, es sincrónico, significa que va y viene. Y DRAM, que es la nueva versión, la DDR, desincrónica. O sea, tiene un canal para ida, otro canal para vuelta. Lo que hace que sea más rápido. Después, la memoria ROM, que es la memoria, primer lugar, o sea, un ejemplo más genérico es la BIOS. Por ejemplo, la BIOS de la placa madre es una memoria ROM porque dentro de esa memoria hay ya
configuraciones. Y todo lo que sea de ese estilo es memoria ROM. Ejemplo, se tiene memoria ROM en la televisión, donde ya viene la información del fabricante. Se tiene memoria ROM en un equipo de CD de auto, de DVD de auto. Inclusive una heladera hoy en día ya tiene memoria ROM porque tiene las configuraciones en él. Si nosotros vamos a crear un dispositivo y adentro le creamos instrucciones y después le damos al cliente, ese se va a dar en una memoria ROM porque ya va a tener configuraciones preestablecidas. Y estos tipos de memoria, PROM, EPROM y Flash, son memorias de microprocesadores. Por ejemplo, el Arduino, la ESP32, STM, todo, utiliza estos tipos de memoria que permiten guardar en él instrucciones para que sean ejecutadas. Entonces, como lo había explicado, memoria RAM es volátil, están las estáticas, están las dinámicas, estática, la SRAM, dinámica DDR. Las ROM son las memorias, como les dije recién, borrables porque otra información puede guardar la información que estaba anteriormente, como por ejemplo si programamos un Arduino. Y las memorias permanentes son aquellas que vienen en la televisión, en la heladera. Otro tipo de almacenamiento, bueno, ya lo conocemos y más adelante veremos, los discos duros, los CD-ROM, DVD-ROM, burbuja magnética, disco duro externo, USB, etc. Es repetir. Entonces, como sabemos, en informática misma, la unidad mínima de información es un bit, que puede ser o 0 o 1. Y en computación, todas las decisiones de la computadora y del microprocesador es basado también en una decisión binaria, un conjunto de ceros y unos para ejecutar una acción. Y sabemos que iniciamos desde bit, que es 0 y 1, y luego tenemos byte, tenemos megabytes, kilobytes, megabytes, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. Hoy en día los discos duros, una computadora ya está teniendo ya petabyte, y super servidores ya llegan hasta iota, que son las unidades de almacenamiento. Entonces, este dato es importante recordar que un byte está compuesto por 8 bits. Y de ahí va multiplicando por 8. Entonces, un byte está compuesto por 8 bits. La definición, un byte, 8 bits. Después, 1024 bytes hacen un KB. Hasta llegar a iota, geocta, muchísimos números de almacenamiento. Las representaciones binarias. Y en cuanto a esto, dentro del CPU, en el CPU está cada bus, ya sea de dato o de dirección, está compuesto por una unidad de memoria de 64K dividido en cada bus, donde en una dirección de memoria está compuesto por un conjunto de 8 bits, o sea, 8 ceros y unos mezclados. Tenemos unos ejemplos de dirección de memoria. Dirección, por ejemplo, no sé si a alguno le parece familiar estos códigos en errores de Windows, FFH001, o en error de compilación también. Si a alguno ya le dio, por ejemplo, un error en lenguaje C, Visual Basic,
indicando que el error está en una dirección de memoria. Suele pasar. Entonces, cada dirección de memoria está compuesto por un conjunto binario de ceros y unos para finalmente tener una salida. Acá estamos viendo, por ejemplo, dirección de memoria de una memoria RAM. Tiene, en este caso, una memoria RAM de 14 pines y otra memoria de 17 pines. 32K, 250K por 8. Entonces, esta es la manera en que internamente actúa un procesador, y esto se debe a la arquitectura von Neumann. Este señor que están viendo aquí es el ingeniero von Neumann, que describió el fundamento de todo ordenador electrónico con programas almacenados. Antes de eso había otras maneras de operar en un microcontrolador, pero con este registro que él dejó, permitió que la tecnología de procesadores avance a como estamos hoy. La base de su funcionamiento es la misma, probablemente lo seguirá haciendo durante mucho tiempo, o sea que por más que pasen los años, esta manera de descifrar las órdenes que da el usuario es la que siempre se está utilizando en CPU y microprocesadores. Desde 1945, donde von Neumann estableció que el CPU esté compuesto por lo que le había comentado anteriormente: memoria principal, que puede ser memoria RAM, y también la memoria caché dentro del CPU, unidad aritmética lógica de control de entrada, salida y de buses, que están compuestos por los tres. Memoria principal, la memoria RAM, que simple, hablando así directamente, está para ayudar a la CPU. Cuanto más memoria RAM se tenga, más rápido el CPU va a ejecutar acciones. La unidad aritmética lógica está situado en este sector del CPU para tomar decisiones aritméticas, lógicas booleanas. La unidad de control gobierna, coordina, gestiona como el patrón. Unidad de entrada-salida es lo que el ordenador dice que se haga y lo que sale, ¿verdad? Si dice el ordenador que somos nosotros, decimos ejecutame una música o un video, entonces es por ahí donde sale. Ya los buses de datos ciertos criterios, y también tenemos para leer en los materiales. Ya les hablé también de que un bit, la unidad mínima, y un byte está compuesto de 8 bits, que es como cada bloque de memoria actúa por bytes. Las medidas ya hablamos. Ya sabemos también que en computación, en arquitectura de computadoras, todo hardware requiere de un software para funcionar. Componentes físicos del ordenador, lo que se puede tocar, y software, los componentes lógicos, o sea, las órdenes que se dan para que un hardware pueda actuar. Un software básico es necesario para que funcione todo, y un software de aplicaciones es específico, eso ya dentro de la computadora. La estructura que siempre se trabaja con la arquitectura de von Neumann. Un pequeño ejemplo. A ver si logro adelantar. Se están enviando datos. ¿Logran escuchar el audio del video? Hola, hola. ¿Se escucha? No, no se escucha. No se escucha. No se escucha. Profe, vos estás
mostrando algo en tu pantalla también porque no se escucha ni se ve. Ah, bueno, voy a obviar nomás esta parte. No se escuchan. Bueno, pero están viendo mi pantalla siempre. No, Sí, sí, se ve. porque yo no veo tu pantalla. Yo sí. Sí. Bueno, Lidia creo que está con problema de internet, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, hasta ahora entonces me han acompañado. Entonces, Yo no veo tu pantalla, profe. bueno, ¿y no querés intentar salir e ingresar para ver si ahí te agarra? Ok, La vista de pantalla. Dale, te espero despacito. bueno. Ya haré, ya debe ser. Bueno, voy a abrir entonces este material ya dentro Qué de... buen compa. Vamos a ir. Bueno, en el fascículo 13, si pueden descargar y tener todos los paquetes de este curso, es muy bueno. En Mega, en la página de Mega van a encontrar Users, técnico de electrónica. Es bastante bueno. Tiene curso de todo, de Arduino, de micro, de electrónica. Entonces, este es un apartado donde yo separé sobre arquitectura de computadoras, donde habla de la arquitectura de von Neumann y habla de una arquitectura anterior de Harvard, que es la que no se utiliza más. Y también habla de arquitectura RISC y CISC, que no es otra cosa que la versión vieja y versión nueva. El compilador CISC es del lenguaje máquina, como se dice, ¿verdad? Que la evolución de la computadora tiene 7 pasos, 7 etapas, y el CISC pertenece a la vieja escuela y el RISC a la nueva escuela. Nacieron frente a la necesidad de tener un amplio conjunto de instrucciones. Entonces, les dejo para que puedan leer sobre las arquitecturas existentes. Bueno, entre la vieja escuela y la nueva escuela, veamos. Entre las desventajas, CISC encontramos que CISC tiene complejidad en el conjunto de instrucciones, o sea, muchas instrucciones para hacer algo. A veces incorporan instrucciones que no se utilizan tanto. Las instrucciones de longitud variable reducen el rendimiento del sistema, o sea que un CPU o un microcontrolador con arquitectura CISC hace que sea muy lento el sistema. Y desventaja de RISC, que es lo más nuevo, dice extremada dependencia de la efectividad del compilador. O sea, depende del compilador que tengamos para que sea eficiente el microprocesador. RISC se hace más laboriosa la depuración de los programas de las instrucciones. ¿Sí? Es la manera en que, por ejemplo, hoy en día se compila Arduino o otros, donde vos colocas toda una línea para ejecutar el microcontrolador. El tamaño del código del lenguaje de máquina aumenta, ¿sí? Se necesitan memorias más veloces. ¿Sí? Entonces aquí el ejemplo de Arduino Uno, que utiliza la nueva arquitectura RISC. En la actualidad, los productos ARM son el principal ejemplo del procesador RISC. Estos usan en casi todos los dispositivos móviles, pero también en otros terrenos como la supercomputadora. Entonces, todo lo que sea equipo que necesite gran rendimiento como drones, como celulares, utilizan RISC, ARM RISC. Lidia, ¿ya ingresaste? ¿Ya ingresó Lidia? ¿Me escuchan, Lidia? ¿Aló, Lidia? Ahora sí ya estoy viendo tu pantalla. Ah, muy bien.
Entonces, entre el material de lectura que les estoy dejando, para que lean los tipos de arquitectura en microcontroladores existentes, entre ellos el RISC y el CISC. Le está diciendo a tus compañeros que el CISC es la vieja escuela y el RISC es la nueva escuela. Hay ventajas y desventajas. El RISC es a nivel, necesita memoria, pero permite ejecutar más procesos. Actualmente los procesadores Intel AMD funcionan con la arquitectura RISC. Explicando sobre eso. Ok. También les dejo aquí en el fascículo 14 para que puedan leer sobre PIC. ¿Y qué es PIC? Son microcontroladores programables. Esto, por ejemplo, aquí tenemos en Arduino un PIC. A ver si está arriba. Este PIC que está acá. Este es el microcontrolador programable. Cuando uno hace líneas y le da a ejecutar, se va a parar en este componente las instrucciones, que vendría a ser un CPU, un microcontrolador. Entonces, es del tipo EEPROM, es una memoria borrable que permite cargar en ellos código de funcionamiento. Existen empresas que lo desarrollan, como la empresa Microchip, la empresa Atmel. Tiene los pines digitales, analógicos. Existen pequeños, existen grandes, dependiendo del circuito en el que va a operar. Entonces, cuando escuchen la palabra PIC, se está refiriendo a microcontrolador programable. Y existen microcontrolador programable digital y analógico. Un analógico, por ejemplo, funciona a nivel de circuito. Dependiendo del circuito que uno le dibuje, actúa. Por ejemplo, les doy un ejemplo de que se usa, donde se usa un PIC analógico, en un pizca-pizca. Ya de fábrica vienen las salidas y las entradas. Entonces, por ejemplo, este pino es el pino de entrada de energía, por ejemplo, y por acá está el pino de salida. Entonces, dependiendo del circuito que se haga, se pone un contador, se llama un contador, y para que prenda y apague de una manera, se prenda más rápido, pero nada de programación, sino que a nivel de circuito a mano se decide las acciones que va a realizar. Y después el PIC controlable, ¿verdad? Microprogramable, que sí a nivel de código. Entonces, para que vayan conociendo un poco más a la hora de hacer proyectos electrónicos, les aconsejo que puedan leer estos materiales y poder alimentar la biblioteca en la mente que tienen. Bueno, estamos todos, ¿cierto? ¿Están escuchando? ¿Todos escuchando? Sí, sí, sí. Sí, sí. Okay. Sí, profesor. Muy bien, entonces. Positivo. Ok, entonces quería desarrollar con ustedes un pequeño ejercicio de cómo es que opera un microcontrolador adentro y opera a nivel de compuerta lógica. Opera a nivel de compuerta lógica. Ya. Para dar mi pantalla. Bueno. Ejemplo, se tiene datos de entrada o es un pedido del usuario a la computadora donde unidad de control analiza, donde la unidad aritmética lógica hace los cálculos booleanos para tomar una decisión y finalmente tener una salida. Entonces, en ello entra, por supuesto, la electrónica,
que dice que es la ciencia que estudia las señales eléctricas, las cuales son ceros y unos. Y las compuertas lógicas son dispositivos que operan en estados lógicos o 0 y 1 y funcionan igual que una computadora. Y se toma decisiones a través de la tabla de la verdad. Tabla de la verdad, seguro que ya conocen, en algorítmica se da bastante. Es una tabla que nos muestra el valor de la verdad de la compuerta lógica para tener una combinación de valores. Entonces, la compuerta sí. Y vamos a ir aprendiendo estos dibujos donde se tiene una entrada y dependiendo del circuito que se tenga, se tiene una salida. La compuerta sí es una entrada equivale a una salida directamente. Así como entró, tiene la misma salida. Sin embargo, en la compuerta no o not, que tiene este simbolito enfrente, este redondito enfrente, significa una negación. Entonces, si entra una petición, una acción, este lo niega. Le dice no, ¿verdad? Si entró una salida distinta. Si entró un sí, sale un no. Y si entró un no, sale un sí. Su expresión aritmética es la A, que representa una entrada, y con este sombrerito. La S significa salida. Bueno, la compuerta AND, que sería I en español, tiene este símbolo, representa un gráfico eléctrico electrónico y tiene como mínimo 2 entradas para tener una salida booleana. Matemáticamente se expresa con X. O sea, si estamos en la matemática, bueno, se va a expresar con X. Y funciona como la tabla de la verdad del I, ¿verdad? Del AND. Que es, ejemplo, falso, falso igual a falso. Falso, verdadero igual a falso. Verdadero, falso igual a falso. Verdadero, verdadero igual a verdadero. Si recuerdan, y si no recuerdan, vamos a repasar ahora. Entonces, en electrónica es 0, 0 igual a 0. Y solamente si es 1 y 1 es igual a 1. Para los otros casos siempre va a ser 0. Cuando estamos hablando de AND. La compuerta OR o O. Entonces, es una compuerta también que necesita 2 datos para tener una salida. Y se expresa con una suma. Es un sumador lógico. Se realiza la expresión suma. Y la anterior, la expresión por. O sea, la AND es un multiplicador y el OR es un sumador. Entonces, con la tabla de la verdad del OR, si recuerdan, que era solamente si era falso, falso igual a falso, y el resto verdadero. En este caso también, asimismo, opera solamente si los dos valores son 0, tiene una salida 0. Y si es distinto, si es tanto 0 y 1 o 1 y 0, siempre va a ser 1 el resultado. Se expresa matemáticamente como un sumador. La compuesta XOR o O exclusivo es una negación del OR. En este caso se necesitan también 2 entradas para tener una salida. Lo que hará con ella será una suma lógica entre A y B invertida y A invertida por B. Al ser O exclusiva, su salida 1 será si una y solo una de las entradas es 1. Entonces, como pueden ver, es lo contrario a un OR. O sea, solamente si tiene 2 ceros va a ser 0. Y si todas las salidas tienen 1 de por medio, va a ser 1. La compuerta del NAND o no I es la negación del AND. Sería no
no AND. Entonces, le contradice a todo lo que es AND. Puede expresarse de esta manera o puede expresarse de esta manera en un circuito. Entonces, es la negación del AND. Entonces dice que quedando la salida, solo será un 0 cuando todas sus entradas estén en 1. Entonces, si hay un 0 de por medio, va a tener como resultado 1. Y solamente si tiene 1 y 1, va a tener el resultado 0. Se expresa así. Es un multiplicador negado, con un sombrero encima. La compuerta del no OR es también la negación del OR. Una compuerta NOR es la negación del OR, agregando una etapa no a su salida. Entonces, si nosotros vemos de esta manera y tiene este simbolito, va a ser lo contrario. Habíamos visto en OR y en SHORT exclusiva que si tiene este símbolo y tiene uno de ellos, tiene el 1, entonces será 1. Y en el no OR, o sea, cuando tiene este símbolo y tiene una pelotita enfrente, no OR significa que si hay 1 de por medio va a ser 0. Y si hay 2 0 va a ser 1. Entonces, hay que tener siempre la tabla para resolver. Y después está el no OR exclusivo otra vez, que tiene este simbolito. Este simbolito, y yo le estoy hablando de estos símbolos en expresiones eléctricas, gráficas, pero a nivel de hardware, los componentes electrónicos que van dentro del CPU son hechos para tener este comportamiento. Entonces, en el no OR o en el SHORT, si es que hay un 1, 0 y 1 y 1 y 0 va a ser 0. Y si es 0 y 0 va a ser 1 y si es 1 y 1 va a ser 1. Es un poco confuso, pero si se tiene la tabla a mano, se puede resolver. Existen muchas compuertas lógicas dentro de la electrónica digital y acá se mencionan solo algunas básicas. Desde el punto de vista práctico, se puede considerar cada compuerta como una caja negra en la que se introducen valores digitales y el valor del resultado aparece en la salida. Entonces, de acuerdo a la tabla, se va teniendo las salidas que son los resultados para el usuario. Y esto a nivel de milisegundos. ¿Todos han acompañado hasta aquí? Sí, bro. Sí. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Dejar de compartir mi pantalla y voy a resolver con ustedes un ejercicio. Dejar de compartir. Hola, ¿me están viendo? Sí. Bueno, Yo te escucho, pero no vamos te a hacer nada, bueno. Voy a usar este video en una plataforma para poder ver. Bueno, quiero hacer con ustedes un pequeño ejercicio de electrónica con puertas lógicas, donde imaginemos que este es un diseño de un circuito lógico. A ver donde vamos a tener un AND y vamos a tener un OR. AND y OR. Ok. Entonces, este es un AND y este es un
OR. ¿Se ve? ¿Se ve al revés? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Ok. Bueno. Entonces, aquí vamos a tener tres datos. A, B y C. Son 3 entradas. Para ello vamos a tener una tabla para cada entrada. A, B, C. 3 tipos de entradas. Y vamos a tener para estas entradas una salida. Una S. Una salida. Una S. Bueno. A nivel de electrónica, un dato está compuesto. Entonces, que es un conjunto de ceros y unos, iniciando por el 0, 0, 0, 0, que es la misma cantidad de posibles soluciones, 1, 1, 1, 1. El segundo dato, que es mi B, va a estar compuesto por un grupo de 2 ceros, 1, ceros y 1. Y mi tercer dato, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, este es el conjunto de posibles salidas. Bueno, entonces digamos que para mi primera dirección de memoria, voy a tener para A valor de 0, para B valor de 0, para C valor de 0, donde voy a hacer multiplicación y bueno, ya sé que este tiene valor de 0 y aquí 0 o 0 va a ser 0 también, que es el OR. La tabla de O dice que o solamente si tengo 1 y 1, entonces 0 y 0 será 0 y este es 0, entonces en la tabla de AND, que es I, ¿verdad? Entonces 0 por 0 es igual a 0. Entonces mi primera salida va a ser 0. Luego voy a mi segunda dirección de datos de memoria, 1, donde varía el valor de mi C. Mi salida C ahora es 1, donde mirando la tabla del valor van a poder ver. Profe, demasiado mal te escucho y se traba todo de mí. Ah, No, no subir un tutorial, por si acaso. voy a subir este mismo video. Bueno, entonces aquí ya sé que este tiene valor de 0 y también la tabla de O, solamente si es 1 y 1 va a ser 1. Entonces, 0 y 1 es igual a 1. 1. Entonces, en mi AND, 0 y 1, 0 por 1 o verdadero por falso es falso. Entonces, 0, mirando mi tabla. En mi conjunto, mi línea de datos número 3, donde ya varía mi valor de B, mi B es 1 y mi C es 0, entonces aquí yo tengo que 1 y 0 es 1 y 0 y 1. Entonces, en la tabla del AND, falso por verdadero o 0 por 1 es 0. En mi cuarta línea de dirección ya tengo que este es 0 y este es 1. ¿Verdad? ¿Sí, verdad? O 1 y 1 es 1. Y en mi tabla del AND, 0 por 1 continúa siendo 0. En mi quinta línea, donde 1 es A, B es 0, C es 0, tengo
que esta patita es 1 y esta patita es 0, teniendo como resultado 1 por 0 o verdadero por falso, que va a ser 0. En mi sexta línea, donde tengo que 1, mi A es 1, mi B es 0 y mi C es 0, voy a tener que 0 y 1 en OR es 1. Si uno de ellos tiene 1, entonces es 1. Y 1 y 1 es igual a 1. Entonces, acá es 1. 7. Mi me dice que mi B es 1 y mi C es 0. Entonces, aquí lo mismo otra vez se aplica. 1 y 0 es 1, 1 y 1 es 1. Y mi línea 8, donde todo es 1, entonces tenemos como resultado también 1. Entonces, estas serían las salidas. La salida o la decisión tomada para esta. ¿Se pudo comprender algo? Sí. Muy bien. Entonces, a partir de ahora, en la plataforma hay un pequeño ejercicio donde tienen hasta las 9 para resolver. Y ustedes. No, yo no escucho nada. Okay. Voy a empezar. Hola, príncipe. Es mucho. ¿No? Arquitectura. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí, sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ok, bueno, Recién se entonces cortó. el ejercicio que arranca en este momento es realizar el ejercicio, escribir la tabla de la verdad para la salida de estos componentes. Tenemos un AND, tenemos un otro AND, tenemos un no, este sería un no AND y una salida para OR. Entonces, AND, no AND y un OR para la salida correspondiente. Entonces, de esta manera, escribiendo la tabla de la verdad, van a poder realizarlo teniendo estos materiales de soporte para abrirlo y ejecutarlo al lado. Uno de ellos, material de soporte, es esta presentación que acabo de hacer, las lógicas, y este material, arquitectura de computadoras, es un libro donde en la primera hoja se tiene todo lo relacionado con puertas lógicas, donde ustedes van a poder también leer, para realizar cada ejercicio. Y para ir profundizando en esta temática, hay una tarea que vale puntito, que voy a habilitarlo hasta la próxima clase. Tarea de compuertas lógicas, donde van a tener ciertos puntitos y van a descargar, desarrollar los ejercicios propuestos. El próximo lunes van a descargar, van a completar, van a subir como PDF. Opa. 1, 2, 3, aquí, a que abra. Profesor, yo no tengo mi Office
porque instalamos Visio y cuando instalo Visio mi Office no me instala y después sí estoy haciendo y no tengo tampoco Office. Y bueno, te voy a pasar como PDF, ¿no? Puedo hacer en mi cuaderno y subo con fotos o algo así. Sí, pues. Porque para descargar hasta las 9 nomás la tarea, ¿verdad? Sí, es que estoy mostrando ahora ya, que está hasta el otro lunes. Ay, no escucho con nada lo que decir, profe, pero yo entendí que para ahora es la tarea. Hay una que es para ahora, la Se que te me... escucha entrecortado. No escucho nada. Bueno, si me escucha, este para los lunes y el de hoy No se es... te escucha. Profe. Que el que es de Word va a ser para el próximo lunes. Sí, exacto. Ah, Y ¿y el que es para Y- ahora? esta foto, este que está acá, voy a mostrar este que está acá, para ahora, Es ejercicio de compuerta lógica. sí, para ahora. Yo ni escuché cómo explicaste eso, pero bueno. En el video tutorial voy a subir ahora. Ok, Ujú. está bien. Bueno, entonces le dejo ya trabajando sobre esto con el material, con los materiales de soporte para leer y tener a mano y resolver. ¿Qué cosa me escriben en el foro o en la sala de chat? ¿Ok? Profe, vos querés que se entregue en PDF, dijiste, ¿verdad? ¿O entendí mal yo eso? Sí, en la tarea en PDF. ¿Los dos? El de hoy puede ser en hoja a mano y suban una foto. Ok. Entendí en hoja a mano y después no escuché más. Si querés, puedes Apenas sacarle se te escucha. hacer a mano y después sacarle foto. Ah, ok. Sí, porque no Sí, tengo Office. sí, ok. Entonces, el de ahora se entrega acá, en ejercicio de compuerta lógica. ¿Ok? Aquí. Ujú. Aquí van entregando cada uno, le ponen responder. Responden a esto con la foto, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, Profe, vas a subir un video de eso, ¿verdad? sí, ahora ya voy a subir. Ok, ok. Bueno, entonces, que tengan un buen resto de jornada y estoy pendiente. Dale, profe, chao. Chao. Dale, chao, chao. Chao, profesor. Chao.